Siguiendo con el especial de Pronoticias de esta semana, ya contactamos con el titular del Centro de Importadores del Paraguay, Neri Jiménez. Neri, ¿cómo está? Muy buenas, bastante bien, sin ningún problema. Y queremos conocer, Neri, la postura del Centro de Importadores del Paraguay en relación al veto del Poder Ejecutivo a este proyecto de ley para aumentar el margen de preferencia al 40%. Sí, decía sin ningún problema, pero la verdad es que hay múltiples temas, pero siempre decimos hay que tener un enfoque diferente y ser positivo en este momento. Son temas, el tema de margen de preferencia para nosotros en Selfie Importadores indudablemente es un problema que se ha presentado sorpresivamente, ingresó por la Cámara de Senadores, pasó a diputados rápidamente, en diputados indudablemente pasaron a las comisiones de trabajo y posteriormente se llevó a una votación política y no una votación que permitía realizar un análisis más profundo. Fue sorpresivo para nosotros cuando tuvimos tiempo de reaccionar y interactuar con ellos. Ya fue una decisión prácticamente política y tomada. Ante esa situación pasó al Ejecutivo, como sabrán, y el Ejecutivo indudablemente optó por vetar como era lo correcto. El Ejecutivo recurrió a su equipo económico, ese equipo económico con criterio muy analítico, tanto desde el aspecto de la Cancillería, el Ministerio de Industria y Comercio y las demás áreas de Hacienda también que evaluaron totalmente este cambio de proyecto, porque fue una modificación de este proyecto del margen de preferencia para las compras públicas. Hoy nuevamente volvió a la Cámara de Senadores, está ahora sí, la Cámara de Senadores derivó a las comisiones de trabajo y esperemos que realmente pueda ser analizado correctamente y que pueda el Parlamento en sí optar, especialmente comenzando por la Cámara de Senadores, de aceptar el veto presidencial. De rechazarse el veto del Ejecutivo en el Congreso, el proyecto queda aprobado. ¿Cómo estaría afectando de darse esta situación al Centro de Importadores del Paraguay, a los importadores en general en nuestro país? Sí, ya de por sí crea una situación bastante complicada, pero lógicamente que afecta en el sentido de que hay que tener en cuenta que en este caso, esta modificación de la ley, tal vez se presentó manejado, dirigido por algún grupo de empresas muy interesadas porque de hecho hay mucho interés para que haya pasado rápidamente esta decisión en el Parlamento y no se haya hecho la evaluación como corresponde. ¿Y por qué afecta a los importadores? Porque esto abarca todos los rubros de la industria. El incremento es de un 100%, de 20 que estaba de margen de preferencia pasa a un 40%, o sea, hay un ajuste, un incremento del 100%, si es que tomamos en cuenta esa modificación. Pero, ¿por qué al sector importador afecta mucho? Porque muchos sectores que se presentan a las compras públicas tienen que competir con un 40% a más de precio y muchos productos, específicamente algunos rubros en especial, están orientados por la industria nacional. Pero no, este proyecto de modificación tenía un fin que vaya dirigido a las MIPYMES preferentemente para que en este periodo de pandemia pudiera cuidarse a que las empresas pequeñas y medianas no puedan estar, o sea, cuidar la mano de obra y no despedir gente. Ese era el objetivo fundamental que se presentó aprovechando esta situación pandémica. Ahora, la interpretación no fue así, no salió la modificación como debía ser, solamente una sola línea se modificó y creemos nosotros, por eso que hemos hecho todas nuestras quejas en ese punto, porque tendría que tener un periodo de vigencia, tenía que tener un periodo de vigencia y al mismo tiempo tenían que estar especificados a qué
industrias iban a estar dirigidas, no cubrir todo el espectro industrial, porque como ustedes sabrán, muchas industrias no tienen el nivel ni la capacidad para presentarse a ciertas compras públicas porque probablemente no van a poder cumplir las especificaciones requeridas para ciertos productos terminados. Entonces, a muchos les afecta porque hay un diferencial muy grande. Y esto está orientado y dirigido, como siempre sostenemos, para cierta determinada empresa y no es dirigido a ese segmento que sí más necesita dentro de la industria. Si se tomase en cuenta el diferencial de tamaño de la industria, ¿la posición del Centro de Importadores en relación a este proyecto sería otra? Claro, si hubiera tenido una temporalidad, un tiempo de vigencia, vamos a poner durante la pandemia, si pudiera tener ciertos determinados rubros específicos y si pudiera tener un valor que no se incremente 100%, que tenga un valor razonable, por decir un 20, o sea, que suba de 20 a 25 o máximo 30% sería razonable durante un periodo definido y determinado. Cumplido ese periodo, automáticamente se vuelve al margen de preferencia del 20%. Eso sería una trazabilidad más aceptable, más analítica, y no en este caso, y que esté dirigido fundamentalmente a las MIPYMES, como había dicho. En este caso, no está orientado de esta manera. Si avanza el proyecto de ley y finalmente se convierte en una modificación ya establecida, ¿esto va a afectar la competencia? Sin duda, sin duda. La libre competencia es justamente uno de los atributos de este país, es uno de los pilares para las inversiones y para que puedan crecer aparecer oportunidades para varios tipos de empresas y que puedan los empresarios extranjeros venir a invertir en nuestro país. Y con esto también se está limitando esa libre competencia que está establecido en nuestra Constitución Nacional. Y no hay el principio de igualdad para todos que está establecido dentro inclusive dentro del plan de contrataciones públicas. O sea, en sus principios generales, la ley de contrataciones públicas habla de esos elementos. O sea, libre competencia, igualdad de oportunidades para todos, habla también de un precio justo, o sea, el mejor precio, también habla de la calidad de los productos que tienen que ser ofertados. Y yo creo que esos son elementos fundamentales. Y además, tomar en cuenta otro factor. Paraguay tiene, y eso se ha manifestado, la mayoría de las principales, de los países que están en convenio con Paraguay, la Unión Europea, el bloque del Mercosur y otros países que han levantado su voz ante esta protección desmesurada que se pretende hacer y que no tiene una fecha de vigencia, no es dirigido al sector, como sigo reiterando, que es para MIPYMES y fundamentalmente no está dicho a qué tipo de industrias serían dirigidas. Sabemos que hay industrias en Paraguay que son muy competitivas, la industria de confección, la industria de tejidos, que son muy competitivos, incluso se exportan. Hay muchos rubros de Paraguay que son de primera calidad, reconocidos en el mundo y que se exporta y son industrias privilegiadas que realmente ellos entendieron y hoy están a la vanguardia de lo que es el mercado internacional. Pero hay industrias que realmente deberían de no protegerse en este tipo de medidas que pretenden establecer y en detrimento de otros rubros, específicamente de nuestro sector, de nuestro gremio, porque esto afecta al sector importador y al sector comercio también en general. Y tomando en cuenta lo que decía recién, ¿cuál es la situación general del Centro de Importadores, de los importadores en el país en este tiempo de pandemia? En la situación actual en este contexto de pandemia, básicamente el sector importador está en varios rubros, están muy resentidos, sin ninguna duda. Hay que tener en cuenta que cuando comenzó la pandemia ya veníamos con un problema del dengue mismo que era bastante
fuerte aquí en Paraguay, se sumó este virus y que después se volvió pandémico, que afectó, indudablemente afectó a todo el sistema de consumo en el país. Una vez que el consumo fue afectado, automáticamente en todo el mundo también tuvimos el problema de esa logística de importación. Esa logística de importación tuvo muchos retrasos. Hoy, cuando estamos formulando pedidos, nos encontramos que subieron los fletes, hay sobrecosto, tuvimos suba del dólar aquí localmente, tenemos problemas el tránsito fluvial del río Paraná y el río Paraguay. Estamos con una serie de situaciones muy complejas que lógicamente encarece todo ese sistema logístico que es siempre el elemento fundamental dentro del rubro de importación, porque la mayoría de los productos, un alto porcentaje de los productos vienen de Asia, y esos productos que vienen de esa zona indudablemente primero tiene que haber una buena programación de compra, tiene que medirse perfectamente esa logística y cumplir, para poder cumplir, generar los stocks correspondientes y cumplir con el consumidor. Hoy tenemos situaciones variables, hay rubros que están muy resentidos y otros rubros que están ahí peleando fuertemente también. Definitivamente es un año que a todos los rubros le complica, y nosotros no estamos exentos para nada de esto. Ahora mismo, de repente se hicieron la programación, se actualizaron todas las programaciones de compra y nos encontramos que los fletes en Asia están muy complicados porque están subiendo, porque hay mucha demanda. De repente las fábricas en Asia pudieron comenzar a fabricar ya todos los pedidos atrasados y están, digamos, embarcando, y hay, digamos, buques que hacen la travesía de Asia, que se encuentran con inconvenientes de espacios, eso genera sobrecosto. Tenemos una serie de situaciones complicadas ya, no solamente internas, sino externas. Y además se suma esta situación también que estamos ya en agosto y definitivamente, como decía hoy el ministro de Salud, va a ser un mes bastante complicado. Así que tenemos un semestre que hace un mes avisoramos que podía ser, digamos, bueno, pero hoy estamos un poco alerta, para no decir pesimista. Nunca hay que ser pesimista, pero hay que ser realista y estar alerta. Y en relación a la situación que se vive actualmente por la pandemia y también en lo que hace a este proyecto de ley para modificar el margen de preferencia, ¿siente que el gremio es escuchado, que las opiniones del Centro de Importadores también son tomadas en cuenta? ¿Cómo participan de esas conversaciones si es que lo hacen? Creo que este gobierno dio señales claras de acercarse a todos los gremios. Ya recordarás que el año pasado comenzamos el desafío de todos los gremios en conjunto para trabajar con la apertura del gobierno, que dio una apertura para poder desarrollar lo que fue la nueva ley impositiva, ¿no? El nuevo sistema impositivo que tenemos ya en desarrollo este año en nuestro país. Eso fue trabajado con todos los gremios. Esa apertura que dio este gobierno nos dio un poco más de posibilidad de interconectarnos e interactuar con ellos. Con eso también pudimos realizar mayor control y sentimos que fuimos más escuchados en ese sentido. Creemos que esa temática va a seguir, y nuestro rubro siempre está abierto como o nuestro gremio está abierto como cualquier otro gremio en las mismas condiciones. Creo que este gobierno no está privilegiando a nadie. Acá es un trabajo que hay que siempre, como decimos nosotros, no privilegiar a uno y dejarle olvidado a otro, sino que tiene que ser analizado, medido, y cuando hay error desde el aspecto gubernamental, que se sinceren y que se pongan sobre la mesa. Tuvimos recientemente el caso de Ciudad del Este, ¿verdad? Y bueno, cuando las cosas se agravan y se complican, hay que buscar alternativas, diálogo y entender cómo viene la película, como yo digo. Neri, gracias por el tiempo compartido con Canal Pro esta noche. Cuando gusten, a sus órdenes, muy amable, hasta luego.
Así escuchábamos la opinión de Neri Jiménez, titular del Centro de Importadores del Paraguay. Ley de margen de preferencia para productos y servicios nacionales en los procesos de compras públicas. Herramienta útil o distorsión a la competencia. ¿El veto al proyecto fue acertado o fue un error del Ejecutivo? Exposición de las partes involucradas. Análisis de especialistas en el tema. Ley de margen de preferencia en los especiales de Pro Noticias. Y ahora establecemos contacto con el economista Aníbal Insfrán para analizar también todo lo que generó este proyecto de ley vetado por el Poder Ejecutivo. Estamos hablando de la modificación del margen de preferencia en procesos de compra de bienes y servicios, en procesos de adquisición pública. Aníbal, ¿cómo está? Un gusto saludarte, Omar. Saludo especial a ti y a la audiencia. Bueno, ¿cuál es la opinión desde la óptica de la economía que nos puede dar en relación a este proyecto que fue vetado por el Ejecutivo, que ahora, bueno, vuelve al análisis del Congreso a ver qué decisión toma finalmente? Sí, bueno, en general es importante pensar un poco en el objetivo, ¿verdad? El Ujú. objetivo que tiene la ley y que tuvo en su momento. Siempre es bueno, es interesante tratar de apoyar a la industria nacional y que eso de alguna manera genere también puestos de trabajo y una serie de cosas, pero siempre debemos de mirar que cualquier modificación legal que se hace, el efecto amplio que tenga y el efecto que tenga sobre toda la economía y el resto de los habitantes del país, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido, si bien puede ser auspicioso para un grupo, en realidad este tipo de leyes tiene también sus efectos negativos. Tiene efectos negativos sobre todo un grupo importante de importadores, por ejemplo, y toda Ujú. la cadena de comercialización que eso se genera. Y también puede tener efectos importantes sobre el precio de los mismos productos para los mismos productos para los consumidores también, porque Ujú. si se está logrando que, por ejemplo, un producto nacional se pueda vender 40% más caro al Estado, pues también internamente se va a poder vender más caro, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas tienen sus efectos negativos, te diría, y por otro lado es casi como un subsidio encubierto, ¿verdad? Y Ujú. que no está mal dentro de todo si uno lo hace explícitamente, ¿verdad? El tema nomás es que probablemente lo que a uno les permite es que en el largo plazo las empresas sean menos eficientes. Yo preferiría que se dé un subsidio, si se va a gastar en eso, que el subsidio no sea pagando un sobrecosto, sino que el subsidio se lo dé pagando, por ejemplo, apoyo para mejorar la tecnología e incrementar la productividad de las empresas. Entonces, con esa mejor productividad vamos a ganar todos. Van a ganar las mismas empresas porque van a Ujú. poder producir a un menor costo, pero también va a ganar el consumidor porque cuando la empresa tiene mayor productividad también puede vender a un precio menor. Y todos vamos a salir ganando. Y encima, si se tiene mayor productividad, también estas empresas pueden competir en los mercados internacionales y ampliar su mercado en general. Entonces, para mí siempre es mejor ir por el lado propositivo de apoyar una reducción de costos antes que simplemente pagar un sobreprecio. Y por otro lado, un tema también que se podría hacer, creo, es, en primer lugar, un apoyo para incrementar la productividad. Sí. Se podrían generar líneas de créditos especiales vía Banco Nacional de Fomento, vía la Agencia Financiera de Desarrollo para los sectores a los cuales se quiera apoyar y en mejores condiciones. Y con eso se lograría un incremento de la productividad, ¿verdad? Ujú. Y sería más o menos en ese sentido que yo preferiría no usar este tipo de instrumentos, sino un instrumento más que apoye a ese incremento de productividad.
Y dentro de este debate que se generó con este tema y el análisis, también algunos sectores sostienen que va a beneficiar a algunos y a otros no tanto dentro de lo que hace a la producción industrial nacional. No, y justamente, solamente aquellos que son proveedores del Estado, por un lado, que normalmente también son un grupo reducido de empresas, empresas en general más grandes. Hay otro elemento importante a tener en cuenta en la provisión de bienes al Estado, que es que no siempre el Estado es un pagador muy bueno ni lo Ujú. paga inmediatamente. Sí. Entonces, ¿quiénes son los que pueden participar de este tipo de provisión de bienes y servicios al Estado? Aquellos que tienen la capacidad financiera para aguantar el periodo de espera que normalmente se da para el pago. Si el mismo Estado pudiese pagar más rápidamente, pues tendría una reducción muy fuerte de costos y no necesitaría tampoco que le incorporen estos sobrecostos ya normales debido al hecho simple de que hay un costo financiero que se debe trasladar al precio del producto, ¿verdad? Ujú. Y así, en ese caso también, habría una posibilidad de que medianas empresas, pequeñas empresas, también puedan ser proveedoras del Estado Sí. sin la necesidad de un subsidio especial, sino simplemente que se les pague a tiempo. Y si va a haber este apoyo o subsidio, que sea un apoyo específico en el cual haya una formación específica para la producción del tipo de bienes que se requieren y un financiamiento especial para ello. Tenemos el Servicio Nacional de Promoción Profesional, tenemos el SINAFOCAL, le tenemos al Banco Nacional de Fomento, tenemos la Agencia Financiera de Desarrollo, y todo ese conjunto de elementos pueden ser utilizados de una manera adecuada para generar mayor competitividad, mayor productividad, menores costos para el Estado y por sobre todo mayor calidad en los productos y mayor empleo para el ciudadano nacional corriente del país, ¿verdad? Sí, Aníbal, usted está planteando opciones y opciones que por ahí no fueron tomadas en cuenta por parte de las autoridades, porque si bien se está asistiendo en este tiempo de pandemia y ayudando a los sectores más vulnerables, existen otros, y ya lo hablamos en otro momento, como las MIPYMES, por ejemplo, que están pidiendo auxilio y el auxilio no llega en tiempo y forma. Entonces, ¿considera que hay políticas claras dentro de todo lo que tiene que ver con la asistencia también al sector productivo en el país actualmente o no? No, yo creo que hay políticas claras para ciertos grupos, ¿verdad? Pero creo que las pequeñas y medianas empresas no tienen toda la asistencia que requieren, eh, especialmente las más pequeñas, Ujú. fundamentalmente porque también no tienen un nivel de formalidad adecuado y también probablemente no tienen la capacidad para recibir esa asistencia. O sea, creo que no es solamente recursos financieros lo que se deben proveer, Sí. sino también asistencia técnica adecuada. Y lo que estaba diciendo recién, si el Estado va a hacer compras de ciertos productos que pueden ser producidos localmente, ¿por qué no trabajamos con ciertas empresas locales que puedan producir ya sea alimentos o diferentes tipos de productos requeridos por el Estado, de Ujú. tal manera que produzcan con la calidad y los criterios que se requieran? Y para eso tenemos las instituciones con las cuales se puede coordinar adecuadamente. Este es el grupo de compras públicas que necesitamos, por un lado. Sí. Acá tenemos la capacitación y la formación técnica, tenemos la asistencia financiera que se pueda dar y las empresas que podrían estar asistiendo a ese proceso. Si nosotros coordinamos todos esos elementos, yo creo que podemos tener una mejor situación para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, desde su óptica, ¿no es lo más recomendable modificar este margen de preferencia elevándolo al 40%? No, yo preferiría que quede en lo que está, que ya tienen creo que el 20%, porque también este 40% sería definitivo. Entonces, en el largo plazo, lo único que estaríamos diciendo es, vos podés ser más ineficiente en un 40% en tu precio y aún así te va a favorecer
el Estado iba a seguir comprando tus productos. O sea, le estamos diciendo que el Estado compre más caro en general y probablemente no sabemos de qué calidad tampoco. Aníbal, gracias por el tiempo, por compartir permanentemente con Canal Pro. A las órdenes cuando guste, Omar, y un saludo especial a la audiencia. Hasta luego. El economista Aníbal Insfrán con nosotros dando también su opinión en relación al tema de los especiales de Pronoticias de esta semana. La modificación, el proyecto de ley de modificación del margen de preferencia para la compra de bienes y servicios en el proceso de adquisición del Estado. De esto nos ocupamos en los especiales de Pronoticias, como les decía, en esta semana. La próxima estaremos abordando otro tema para debate y análisis aquí por Canal Pro. Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima.